En este sentido, en Argentina, a lo largo de los últimos años, hemos valorado la importancia de la participación del movimiento juvenil en la acción climática y hemos promovido distintas instancias para fortalecer la capacidad de los y las jóvenes en la acción climática, porque son un pilar en la transformación hacia un mundo más sostenible. Queremos compartir con ustedes lo que venimos trabajando desde Promesa Climática, contado por sus mismos protagonistas. Adelante, Mary. Gracias, Maru. Los y las jóvenes somos llamados a comprometernos con la acción climática. En la década de la acción climática necesitamos capacitarnos y compartir conocimientos para ser una voz protagonista en la toma de las decisiones que van a formar una nueva manera de vivir. ¿Pero dónde se toman esas decisiones? En las conferencias de las partes, llamadas COP, que es el órgano supremo. Por ejemplo, la COP de la Convención de Diversidad Biológica. Reuniones internacionales, donde los líderes del mundo llegan a compromisos como la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático o el Acuerdo de París. Claro, conferencias en donde cada país asume compromisos internacionales. Por ejemplo, uno de los compromisos asumidos por las partes del Acuerdo de París son las contribuciones nacionalmente determinadas, o NDC por sus siglas en inglés, que tienen que actualizarse cada 5 años. Las NDC son el núcleo del Acuerdo de París, porque encarnan los esfuerzos de cada país para reducir sus emisiones nacionales y adaptarse a los impactos del cambio climático. También indican objetivos, políticas y medidas de mitigación, cómo van a construir resiliencia y adaptarse a los efectos del cambio climático, así como también necesidades de financiamiento, tecnología y desarrollo de capacidades para lograr estas acciones. Para lograr estos objetivos, cada país tiene que diseñar e implementar un plan nacional de respuesta al cambio climático. Por eso son tan importantes los mecanismos de gobernanza, para que se puedan articular los compromisos internacionales con las respuestas nacionales y locales y así poder hacer frente a estos desafíos globales como el cambio climático. En uno de los 4 talleres de sensibilización de Promesa Climática, que convocó a 24 oradores y 14 organizaciones y entidades gubernamentales, abordamos justamente este tema. Escuchemos a Mercedes. Tomé la definición de PNUD porque es una de las definiciones que más me gusta, que dice que la gobernanza es un conjunto de mecanismos, procesos, relaciones e instituciones mediante las cuales los ciudadanos y grupos articulan sus intereses y ejercen sus derechos y sus obligaciones y concilian sus diferencias. Y que esto habla de una nueva forma de relación entre el Estado y la sociedad que nos lleva a entender que el Estado hoy en día no puede gobernar solamente con las instituciones gubernamentales. Necesita y habilita a que distintos actores sean parte del proceso de toma de decisiones, del diseño y del armado de las políticas climáticas. La gobernanza nos permite dialogar y debatir sobre alternativas, negociar y llegar a acuerdos que den un marco para acciones concretas que promuevan un cambio real. Para eso es necesaria la participación de todos los actores de la sociedad. Una gobernanza multinivel e inclusiva, en donde todas las voces puedan ser escuchadas y ser parte de la toma de decisiones, y donde las propuestas ciudadanas puedan tener impacto en el diseño de las políticas públicas. La CNDC, la Ley de Presupuestos Mínimos de Adaptación y Mitigación al Cambio Climático, el Gabinete Nacional de Cambio Climático y su mesa ampliada son claros ejemplos de gobernanza climática. A través de estos mecanismos se diseña el Plan Nacional de Adaptación y Mitigación al Cambio Climático. Así es que en el marco del Gabinete Nacional de Cambio Climático se diseñó un Plan Nacional de Mitigación que tiene por objetivo integrar la mitigación al cambio climático en las estrategias de desarrollo del país y en relación con los compromisos asumidos en el marco del Acuerdo de París. Repasemos lo que hablamos en otro de los talleres de sensibilización sobre medidas de mitigación. En 2021, Argentina presentó la segunda NDC en la que se comprometió como objetivo al 2030 no exceder las 349 megatoneladas de dióxido de carbono equivalente. Esto representa una reducción del 27,7% en comparación con la primera NDC presentada en el 2016. Pero, ¿cómo podemos lograr alcanzar este objetivo? Adoptando medidas de mitigación, que son acciones orientadas a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, responsables del cambio climático, así como medidas destinadas a potenciar, mantener, crear y mejorar sumideros de carbono. Son cambios en las actividades cotidianas de las personas y en las actividades económicas para reducir los efectos del cambio climático. Las medidas de mitigación nacional son varias. Como podemos ver, lo importante es no exceder las 349 megatoneladas de dióxido de carbono. Pero bueno, podemos reducir la emisión del gas metano, traer hidrógeno como nuevo vector energético y transformar 30% de la matriz energética en energías renovables. Esto entre muchas otras cosas. ¡Ey!
Te olvidaste el inventario, Mariano. Tenés razón, Sofi. ¿Y qué es el inventario? El Inventario Nacional de Gases de Efecto Invernadero es una base de información que recolecta en detalle de todas las fuentes de emisión de gases categorizadas. Es decir, nos sirve para identificar qué actividades generan mayor contaminación. Por ejemplo, la industria energética comprende un 53% del total de los gases. Si nos metemos en ella, vemos que hay más de 100 factores analizados. Cada sector de la economía puede conocer sus valores y generar propuestas para disminuir sus emisiones. Por eso, el inventario es un instrumento clave para determinar qué medidas de mitigación adoptar. Es lo que nos explicó Martín en el tercer taller de promesa climática. El inventario se calcula para identificar dónde están las emisiones, cuánto valen y cómo hago para reducirlas. Y con ese concepto, la verdad que lo que me interesa saber es, por ejemplo, a nivel nacional, quiénes son los organismos que tienen a cargo actividades que pueden actuar sobre esas emisiones. Al dividir por organismo de aplicación y asignar las fuentes de emisión por organismo de aplicación, cada organismo empieza a tener un mapa de cuál es el efecto que tienen sus políticas en las emisiones a nivel nacional y puede empezar a delinear a partir de eso medidas de mitigación. Sí, es verdad. Bajar la emisión de gases significa cambiar la manera de producir insumos y recursos, pero también, ¿por qué no?, la manera en la que consumimos. Alimentos, traslados, ropa, solo por mencionar algunos. Ahora bien, para eso hace falta negociar y llegar a acuerdos. Escuchemos lo que decía Pablo en el taller de herramientas de negociaciones climáticas. Ustedes particularmente comparten un activo que tienen que manejar en conjunto que tiene que ver con el futuro. ¿Qué hacen de él? Dependerá mucho de su capacidad para acordar generacionalmente cómo hacer para enfrentar esta escena, digamos, y ser parte de la solución y no del problema. Y para ser parte de la solución y no del problema hay que facilitar la transición, el cambio. Y para eso hay que ser maestros de la negociación. Entendemos que esto puede sonar revolucionario. Se trata en definitiva de un cambio de paradigma de dimensiones planetarias. Por eso necesitamos formarnos y facilitar el acceso a la información para poder tomar decisiones en vistas a lograr una transición que sea justa, pero también inclusiva. Capacitarnos en ese sentido es fundamental para actuar preventivamente frente a los nuevos riesgos y peligros propios del cambio climático. Para ello, es esencial adoptar medidas de adaptación y poder desarrollar en las comunidades capacidades de resiliencia para hacer frente a los diferentes impactos, como por ejemplo los incendios, las inundaciones, las olas de calor, las sequías y los cambios meteorológicos, que no son solo desastres naturales, sino también consecuencias que impactan sobre todos nosotros, particularmente en las comunidades más vulnerables. Ahora bien, cada territorio tiene sus características y es vulnerable de diferentes maneras. No es lo mismo una inundación en una ciudad metropolitana que en una comunidad rural. Necesitamos poner la mirada especialmente en quienes viven en situaciones de mayor vulnerabilidad, como las personas en situación de pobreza, las que viven en zonas rurales, las mujeres, las comunidades indígenas y poblaciones que tienen un limitado acceso a capacidades como la educación, el uso de tecnologías, condiciones laborales desfavorecidas, falta de participación en la toma de decisiones y acceso a recursos naturales productivos. Está claro, y no podemos ignorarlo, como sugiere el Informe de Desarrollo Humano del año 2020, que en la era del Antropoceno la crisis climática engrandece las brechas de desigualdad y la incertidumbre amenaza la perspectiva de futuro. ¿Qué vamos a hacer al respecto? En la era del Antropoceno, un paso clave para lograr una respuesta sólida es poner a los y las jóvenes en el centro de la acción climática. La participación significativa de las y los jóvenes implica tomarlos como una prioridad real de las políticas climáticas y los procesos de formulación de las mismas, reconociendo sus iniciativas, esfuerzos e impactos, promoviendo y habilitando su participación en la política climática, asegurando el lugar que les corresponde en las estructuras de gobernanza climática en todos los niveles y empoderando y colaborando en la implementación de soluciones que ya están llevando a cabo. Es hora de que la juventud tome un rol protagónico para generar redes y crear un movimiento capaz de transformar nuestra realidad. Queremos que nuestras voces sean escuchadas por los líderes del mundo, en las COPs, en la región de América Latina, en audiencias públicas locales y en distintas instancias de debate donde se generan acuerdos. Ahora bien, ¿cómo prepararnos para participar, incidir y negociar en todas estas instancias? Este fue el eje
de los diálogos climáticos del PNUD en Promesa Climática, de los cuales fueron parte 70 jóvenes activistas seleccionados. También fuimos testigos este año de la Conferencia Regional de Jóvenes de América Latina, que reunió más de 200 organizaciones de base juvenil activando por el cambio climático en la región. Surgió un documento con 10 recomendaciones para los gobiernos nacionales y 10 recomendaciones para los grandes emisores. Se convirtió en una campaña de Change.org, ya cuenta con más de 40.000 firmas y será presentada en la COP27. El futuro está en nuestras manos. Somos muchos los y las que ya nos comprometimos con la acción climática y podemos ser más. Es hora de reconocernos como actores y protagonistas, saliendo a las calles, participando en la agenda pública, incidiendo en los foros globales, capacitándonos y trabajando de forma conjunta para potenciar una transición justa e inclusiva para no dejar a nadie atrás. Nuestro futuro no se regala. Sumate a la lucha contra el cambio climático.